Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor. El domingo pasado empezamos a hablar acerca de los resultados del Pentecostés. ¿Qué resultados produce el Pentecostés en la vida de cada uno de nosotros? Yo quiero preguntarle esta hora, ¿qué resultados ha traído el Pentecostés a su vida? Después del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo a su vida, y esa es una de las preguntas que hice ayer. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos han consagrado su vida al Señor? Amén. Hemos estado hablando, orando, diciéndole, Señor, consagro mi vida para que tú me hables, me renueves, me uses. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los resultados que hay después del Pentecostés? O sea, ¿cómo puedo yo saber? Porque a veces, ¿verdad? Nos preguntan, ¿usted es lleno del Espíritu Santo? Y como, es un poco difícil decirle, ¿no? No me acuerdo, no estoy seguro. Pero ¿sabe la clave de esto, amados hermanos y hermanas? Es el fruto. Jesucristo dijo, por el fruto los conoceréis. Quiero que miremos cuál fue el fruto que había en el pueblo de Dios. Quiero hablarles acerca de la perseverancia como resultado del Pentecostés. La Biblia dice en el verso 42 del capítulo 2 de Hechos que los primeros discípulos, después de ser llenos del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en, ¿qué más? Las oraciones. Pero me llama la atención cómo inicia, dice que perseveraban. Cuando estaba estudiando la palabra del Señor, me llamó la atención esta palabra, la perseverancia. Cuando hablamos nosotros de la perseverancia, amados hermanos, podemos ver que la perseverancia habla de firmeza. La perseverancia habla de constancia. Cuando nosotros estamos perseverando en algo, cuando somos perseverantes en algo, estamos constantemente ahí. Y el que persevera, vence, alcanza, triunfa, porque es constante. Y eso es muy importante, que nosotros vayamos preguntándonos, ¿qué tan constante soy? A veces, ¿verdad? En otras iglesias, aquí no sucede, por supuesto, ¿verdad? A veces, como decía por ahí alguien, parecemos cometas. ¿Cada cuánto pasan los cometas? De vez en cuando, ¿no? Y así aparecemos de vez en cuando. A veces nos emocionamos por un momento y ahora sí voy a servirle al Señor y voy a entrarle con todo y ahí estamos en un momentito, ¿no? Tenemos un momentito emotivo, muy bonito. Pero ¿qué pasó la otra semana? ¿Qué pasó la tercera semana? Con ese deseo se va bajando y se va yendo y desaparece ese deseo. No hay permanencia a veces, no hay constancia. Pero si nosotros vemos la palabra del Señor, podemos aprender que cuando los discípulos, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, mire, ellos empezaron y el fruto que dieron ellos fue la perseverancia. La semana pasada vimos que también tuvieron como resultado el valor. Fueron empoderados y ahora ellos tenían ese valor, ese ánimo, el poder del Señor en sus vidas para poder hablarle a las personas sin miedo a lo que pudiera pasar en sus vidas. Pero aparte del valor, otra de las características que tuvieron era que fueron perseverantes, fueron constantes, hermanos, y estuvieron allí constantes. Y la Biblia nos explica en qué áreas fueron ellos perseverantes. Ellos fueron, primero, dice la palabra del Señor, que ellos perseveraban en la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. Cuando el Señor antes de irse deja la gran comisión, vayan y hagan, ¿qué dice? Discípulos a todas las naciones. ¿Qué más dice? Enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, ¿verdad? El Hijo, el Espíritu Santo, y luego enseñándoles
que guarden todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Mire, entonces los apóstoles traían la enseñanza de Jesús y los discípulos perseveraban en las enseñanzas que los apóstoles les estaban dando. Amados hermanos, es la manera más eficaz de permanecer en el Señor. Es la manera en la que podemos dar fruto cuando nosotros somos perseverantes. Es la manera, hermano, que seamos fructíferos, porque vamos a estar constantes en las enseñanzas. Perseveraban en las enseñanzas. Me ponía a analizar qué es realmente permanecer, qué es perseverar en las enseñanzas. Nosotros perseveramos cuando nosotros escuchamos algo, cuando la palabra el Señor nos insta y nos dice que oremos en todo tiempo. Entonces nosotros perseveramos cuando empezamos a orar en todo tiempo. La Biblia nos insta a que escudriñemos las Escrituras y nosotros venimos y leemos la palabra. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Debes de meditar en la palabra, debes tener constantemente la palabra. Cuando nosotros perseveramos en la enseñanza, es cuando nosotros escuchamos la enseñanza y empezamos a hacerlo, empezamos a vivirlo. Amados hermanos y hermanas, necesitamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Ellos perseveraban. ¿Y cuál es lo que qué es lo que se viene a nuestra mente cuando oímos de perseverar? Permanecer. Okay. Pero aparte de eso, cuando le digo, hermano, usted persevera, ¿qué decimos? ¿Qué entendemos por esa pregunta? Que venimos, que asiste, ¿no? Si la persona así, sí, yo voy los domingos a la iglesia, yo persevero. Persevera, ¿verdad? Asiste a la iglesia. Pero mire qué interesante que ahora aquí nos están explicando Lucas de qué manera perseveraba más específico. Ahora en adelante, cuando le pregunte, hermano, ¿usted está perseverando? ¿Verdad? Usted puede decir, bueno, estoy, ¿en qué área podríamos preguntar, no? Porque hay varias áreas de la vida del cristiano en las que podemos perseverar. A veces perseveramos solamente que asistimos, pero sabe que esa es otra historia. Si usted solo por asistir, óigame bien, y espero que quede claro, que si usted solamente asiste a la iglesia, solamente, ¿verdad? Usted viene, asiste y regresa y el resto lo sigue igual como antes, está perseverando en asistir al edificio, al templo. Usted está asistiendo al templo. Pero los discípulos no solamente se quedaban ahí, sino que la Biblia dice que ellos perseveraban primero en las enseñanzas. O sea que ellos, al salir de la reunión que tenían, ellos se mantenían. Si ellos aprendían que debían de orar, ellos oraban. Si ellos aprendían que no debían de mentir, ellos no mentían porque perseveraban en la enseñanza. Si ellos aprendían que debían de leer la palabra, escudriñar las Escrituras, ellos permanecían haciéndolo, leían las Escrituras. Eso es que nosotros podamos permanecer en las palabras, permanecer en el discipulado, cuando estamos aprendiendo. Mire, si usted recién está iniciando los caminos del Señor, yo le animo a que usted sea parte de un discipulado. Esto nos da bases, nos ayuda a permanecer porque estamos entendiendo la palabra, tener devocionales de la palabra del Señor. Juan 8:31 es un texto que me llama bastante la atención. Habla de la permanencia en la palabra. Juan 8:31 dice: Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en él. Ellos ya habían creído en él. Todos estaban creyendo las enseñanzas de Jesús. Pero ahora les dice: si vosotros permaneciereis, ¿en dónde dice? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres.
Pero si se da cuenta, la clave es la permanencia en la palabra. Jesús les está diciendo, si ustedes permanecen en la palabra. Ahora, ¿de qué manera permanecemos en la palabra? Permanecemos cuando la conocemos. Si usted no conoce la palabra del Señor, ¿de qué manera, hermano, va a permanecer? No podemos permanecer. Es como, le voy a poner un ejemplo. Si usted va a manejar de aquí a otro estado y entonces le dice, mire, te vas a ir, pero vas a permanecer en el camino correcto. Si usted no cuenta con un mapa o si usted no cuenta con un GPS, nunca va a poder nunca se va a poder mantener en el camino correcto porque usted no sabe cuál es el camino correcto. La Biblia es el mapa que tenemos. La Biblia es el GPS que nos va a llevar a diferentes lugares. La Biblia nos va diciendo, mira, te vas apartando, no es por ahí. No debes de hablar de esa manera. Tu comportamiento no es bueno. Tus pensamientos no están honrando a Dios. Tienes que cambiar esos pensamientos. Por eso la Biblia nos dice que traigamos cautivos. ¿Se recuerda de ese texto? Que traigamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero si no sabemos cuáles son los pensamientos que tenemos que traer los cautivos, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos tener un conocimiento. Y dice la palabra que ese conocimiento nos va a hacer libres. Y si no, hermano, estamos confundidos, no sabemos. En un lado usted escucha una cosa, le dice, mira, con que vayas de vez en cuando está bien. En otro lado usted escucha y le dice, mira, no necesitas ni siquiera ir a una iglesia. ¿Alguien ha escuchado eso? Dios está en todos lados. Y nosotros decimos, amén, amén, eso me conviene, ¿no? No tienes que ir, tú tranquilo, con que seas bueno. ¿Has escuchado eso? Con que seas bueno, te portes bien, no le hagas mal a nadie. Si hay alguien que necesita una ayuda, tú le ayudas y no pasa nada. ¿En qué pasaje de la Biblia se encuentra eso? Interesante, ¿no? Pero eso dice, conoceréis la verdad. Cuando conocemos la palabra, podemos permanecer en la palabra. Pero cuando no conocemos la palabra, hermano, dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? No sabe para dónde usted se monta, donde sea, lo que le digan y va, viene, agarra un poquito de aquí y otro poquito de allá y vivimos así, hermanos. Pero ¿sabe qué? Los primeros discípulos, la iglesia primitiva, permanecía en la palabra. Permanecía en la palabra del Señor. Nosotros necesitamos imitar a esos primeros discípulos. Necesitamos permanecer en la palabra. Quiero preguntarle esta tarde, ¿cómo está en esa área? ¿Qué tanto está leyendo las Escrituras? Es bueno, es más, nos ayuda hasta tener una Biblia física. Yo sé que hoy día en el celular, tableta, computadora puede tener una Biblia. Pero realmente usted, ¿verdad? Tiene una Biblia, que usted se exponga a esa Biblia, que usted lea la palabra del Señor. De eso se trata, hermano, la permanencia en la palabra del Señor. Segundo, también dice que perseveraban en la comunión con todos, con el prójimo. Estaban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Mire, hermano, comían juntos, estaban en ese mismo sentir, había unidad. Mira, ayer tuvimos un tiempo muy bonito, ¿verdad? Aparte de participar en el sacramento del bautismo, varias personas se bautizaron, pero el poder convivir ahí, comer juntos, estar en armonía, hermano, eso la Biblia dice que trae bendición y vida eterna. De eso se trata. La coinonía, cuando nosotros estamos en ese mismo sentir, amados hermanos, necesitamos cada día conocer más la palabra, conocer más del Señor, pero también necesitamos trabajar en la unidad, que podamos estar en un mismo sentir. Y eso hemos predicado, hemos hablado. Pablo dice que haya un mismo sentir, que sean de un mismo pensar. Imagínense
que seamos de un mismo pensar, que pensemos una misma cosa, que pensemos en las cosas del Señor, que pensemos que necesitamos buscar el reino del Señor, leer las Escrituras. En eso necesitamos estar en un mismo sentir. Ellos se reunían, ellos estaban constantes, hermanos, en esa unidad. Si alguien le hacía, mire, ellos llegaron a unos niveles, hermanos, impresionantes. ¿Sabe qué? Mire, y algunos dicen, no, ¿saben qué? Los primeros discípulos, ellos no daban diezmo, ellos no hacían eso. Eso está en el tiempo antiguo. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Cierto? Y entonces, no daban nada. No daban eso. ¿Sabe qué hacían? Vendían sus propiedades. Imagínese usted. Vendían sus propiedades y decían, bueno, vivo en esta casa, pero tengo 2 casas, tengo otro terreno quizás. Entonces, tengo otra heredad allá que no la estoy utilizando. Yo la puedo vender y traer el dinero, y lo traía a la iglesia, al grupo de personas, y les decían, aquí está este dinero. Vendí una propiedad, úsenla, ¿verdad? Para el reino, para el ministerio, para la iglesia, para los necesitados. Y así, imagínense, hermanos, mire esa devoción, esa entrega que ellos tenían. Ahí fue cuando sale Ananías y ¿quién más? ¿Se acuerda? Y vienen tratando de impresionar al grupo. No, nosotros también lo hicimos. Pero estaban mintiendo. Usted sabe esa historia, hermanos. El punto es que el pueblo de Dios, ¿verdad?, era generoso. Trajo la generosidad en el corazón de los primeros discípulos. Ellos eran generosos, hermanos. Ellos estaban ahí apoyando la obra del Señor, perseveraban. Tenían un mismo sentir. Mire cuál fue la oración de Jesús en San Juan capítulo 17 verso 21. San Juan capítulo 17 verso 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas no ruego. Ok. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre. El 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué dice? Uno. Mira, hermanos, uno en un mismo sentir. Cuando tenemos un mismo sentir, cuando nos unimos, cuando alguien se bautiza y decimos, pero no se va a bautizar nadie de la familia, ¿no? Si se bautiza alguien de la familia, vamos y los apoyamos, ahí estamos todos y una gran fiesta. Pero ahora, no hay nadie de la familia, ¿quién sabe que vaya yo a los bautismos? Perdón si le llegó por ahí el mensaje. Es que la Biblia dice que seamos de un mismo sentir. Entonces la alegría, el gozo de mi hermano va a ser la alegría mía. Me voy a gozar con los que se gozan. Vamos a estar en un mismo sentir. A eso nos llama el Señor, hermano. A eso, a que seamos de un mismo sentir. Y la Biblia dice, gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Si alguien está pasando por un momento difícil, que podamos decirle, aquí estamos contigo. Somos uno. Quizás tal vez en sangre no somos familia, pero somos hijos de un mismo Dios. ¿Cómo nos llamamos entre nosotros? Hermanos. Entonces cuando se bautiza un hermano, necesitamos apoyar al hermano. Necesitamos, mire, de eso se trataba la iglesia primitiva. Era de un mismo sentir. Si había una viuda, si había una, ¿verdad?, si habían ancianos ahí en el grupo que necesitaban ayuda, ellos ahí estaban para ayudarle, estaban para apoyarle. Si habían huérfanos, ellos ahí estaban para tomar ese rol, ¿verdad?, que necesitaban estas personas. Amados hermanos, nosotros necesitamos volver a ver la iglesia primitiva.
Necesitamos desarrollar las características que tenía la iglesia primitiva. ¿Verdad? Que ahí nosotros nos podamos reflejar, que podamos ver, hermano, qué cambios necesitamos hacer en nuestras vidas. Mire, ellos eran unánimes en un mismo sentir. Pero ¿sabe qué? Perseveraban también en la adoración. Ellos asistían al templo en adoración. ¿Sabe? Hay 5 características de una iglesia y hoy solo voy a hablar de 3. Pero ¿sabe que muchas veces nos quedamos solamente con la adoración? Y la adoración la limitamos solamente a los cantos. Amados hermanos, la adoración va más allá. Necesitamos estar unidos. Mire, ellos después que convivían y estaban juntos y comían juntos, celebraban la cena del Señor. Celebraban la Santa Cena. Esa era parte de la adoración que ellos tenían. Iban y oraban juntos, estaban juntos en la oración. Estaban adorando al Señor, estaban buscando del Señor. Estaban todos los días orando, todos los días buscando del Señor. Perseverancia. Perseveraban en todas las áreas de sus vidas. Perseveraban en ¿qué dijimos? En la palabra del Señor. Estaban constantes en la palabra. ¿Qué tan perseverantes somos en la palabra? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Está perseverando en la palabra? Mire, hermano, yo le quiero decir algo. Si alguien no tiene una Biblia, mire, al final del servicio acérquese al hermano Julio Mateo y él le va a regalar una Biblia. Tenemos Biblias aquí, ¿verdad? Que si usted no tiene una Biblia, le podemos regalar una Biblia, porque usted, hermano, necesita tener la palabra del Señor. Necesita permanecer, amado hermano. Si le cuesta leer la vista o qué sé yo, algo que usted no pueda, sabe que hoy día está la Biblia, está en audio. Mire, puede bajar la aplicación y ahí está en audio y puede escuchar. Pero hermano, nadie que se quede fuera, que todos podamos permanecer en la palabra del Señor. De esa manera vamos a crecer, de esa manera vamos a echar raíces. Echamos raíces cuando leemos, cuando escudriñamos la palabra. Es que echamos raíces. Cuando no echamos raíces, ¿qué pasa? Con cualquier viento, usted se viene al suelo, hermano. Cualquier mala mirada que le hagan, usted se viene al suelo. Usted se desanima. No vuelvo a esa iglesia porque la hermana me torció los ojos. No vuelvo a esa iglesia porque torció la boca cuando pasé. Me ignoró, no me saludó, hizo esto, hizo lo otro. No tiene raíces, hermano. No tiene raíces. Nuestro fundamento debe de estar en la palabra, no en la mirada de los hermanos y las hermanas. Eso es parte que tenemos que trabajar, tenemos que mejorarlo. Porque la Biblia nos manda a tener unidad, a ser de un mismo sentir. La Biblia nos llama a amarnos los unos a los otros. Pero en el tiempo que el hermano o la hermana llega a amarme, yo tengo raíces firmes. En el tiempo que la persona va a crecer, yo estoy firme en el Señor, firme en la palabra. Y eso es lo que necesitamos tener. Firmeza, seguir creciendo, perseverar, ser constantes, hermanos. Muchas veces somos, como dice la palabra, como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted ha visto el tamo cómo es? Mire, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de tener el maíz en las manos. ¿Alguna vez ha tocado el maíz? El maíz suelta ciertas hojitas blancas, pequeñitas. A eso también se le llama el tamo. Y no sé si usted lo ha visto y cuando usted agarra el maíz, cae el maíz y viene el viento y se lleva todo el tamo. ¿Ha visto eso? Sí. Usted lo bota así, mire, y es más, hay unos que para limpiar el maíz le soplan, ¿verdad? Con un soplador ahí, y entonces botan el maíz queda abajo y todo el tamo se lo lleva el viento. Y si hay un viento fuerte, se lo lleva para cualquier lado usted. Pero sabe, nosotros, la Biblia nos anima a que no seamos como el tamo que arrebata el viento. Que echemos raíces, que usted eche raíces, hermanos, si por alguna razón usted ha llegado a este lugar, se está congregando con nosotros, le animamos a que eche raíces. Queremos acompañarle para que usted dé fruto,
que no se quede solamente ahí, aquí de vez en cuando, hermano. Mire, ¿nos podría dar su información? No, mi información no, porque no quiero ningún compromiso. No sé, un día me puedo regresar a México, ¿verdad? Entonces, ¿para qué dejo mi nombre aquí si me voy a regresar? Me voy a ir a Guatemala algún día, a Centroamérica, a Venezuela. Es que me voy a regresar. ¿Quién sabe si me regreso un día a Venezuela? De aquí en lo que se regresa, hermano, sírvale al Señor. Porque muchos veníamos por 2 años, ¿se acuerda? Y nos quedamos 2 décadas. Y va para adelante, ¿no? ¿No? Y con la idea, no, es que cuando regrese allá sí le voy a servir al Señor. Amado hermano, estamos aquí, echemos raíces en la palabra, crezcamos en nuestra fe, que demos fruto, que podamos vivir esa vida que vivían los primeros discípulos, que estaban gozosos, ellos perseveraban en la palabra, perseveraban en la comunión unos con otros, tenían un mismo sentir y perseveraban en la adoración, adoraban al Señor juntos, tenían un tiempo especial de adoración hacia Dios. Me llamaba la atención este pasaje bíblico cuando lo leía y trataba de buscar en dónde estaba la clave de la perseverancia, por qué se mantenían ahí firmes en el Señor, por qué estaban cada día, hermanos, adorando, sirviéndole, qué era lo que hacía la diferencia. Mire, lea conmigo el verso 46 del mismo capítulo 2. Verso 46. Dice, y perseverando, ¿cómo perseveraban? Unánimes de vez en cuando. Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos. Mire, esto fue lo que me llamó la atención a mí. Dice que comían juntos, ¿de qué manera? Con alegría y sencillez de corazón, amados hermanos, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. La manera que el pueblo los miraba, primero los miraba, hermanos, como unas personas malas, herejes, unas personas que no honraban a Dios, unas personas que merecían la muerte. Pero sabe, después que empezaron a vivir de manera diferente, perseveraban unánimes cada día. Pero me llama la atención, hermanos, que ellos, dice la palabra del Señor, que no solamente perseveraban, sino que comían juntos con alegría, con gozo, con sencillez de corazón. ¿Sabe? Yo pienso que este es el común denominador. Esta es la base para poder perseverar. Para poder perseverar necesitamos el gozo del Señor, porque su palabra dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. El gozo nos fortalece. Me llama la atención, hermanos, el pasaje bíblico de Salmos, cuando el salmista ora, Salmo 51:10. Salmo 51:10, el salmista expresa en su oración y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire esta parte que viene. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo, que el gozo de que soy salvo, de que la seguridad, la convicción de mi salvación vuelva una vez más. Que una vez más vuelva esa tranquilidad a mi vida. Hermanos, cuando vivimos con un pie adentro y un pie afuera, ¿cómo nos sentimos respecto a la salvación? ¿Inseguros? Si usted anda así, mire, se echa sus buenas broncas ahí, en el trabajo, en la escuela, en la casa. ¿Cómo se siente? Ay, Señor, gracias por esa salvación tan grande. ¿Cómo se siente cuando anda en broncas?
¿Cómo se siente cuando a veces nos metemos en chismes, cuando nos metemos en cosas que no le agradan a Dios? Cuando empezamos a juzgar y juzgamos, cuando la Biblia dice no juzguéis, y nosotros juzgando a las personas, ¿cómo nos sentimos respecto a nuestra salvación? No hay paz en nuestro corazón, no hay gozo, porque no estamos enfocados, estamos mirando cualquier cosa menos a Cristo. Nuestro enfoque debe estar en Cristo. Si otro está luchando, si otro resbaló, ayúdelo a levantar sin juzgarlo. Mira, hermano, nosotros a veces, ¿sabe quién es el que es más difícil de perdonar entre Dios y el hombre? El hombre, el ser humano. Dios dice que, es más, Dios dice que se olvida, ya ni se acuerda de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no pueda recordarse. Claro, pero Él hace el esfuerzo de decir, no, ya no me voy a recordar. Pecaste, metiste la pata, viviste de esta manera. Ok, yo puedo borrar tus pecados. Yo di mi sangre por ti, yo te limpio, yo te santifico, yo te purifico. Yo te hago libre. Él nos ha hecho libre, amados hermanos. Pero ¿qué pasa cuando alguien comete un error? 20 años más tarde decimos, a él una vez hizo esto. Esta persona, mire hermano. Y sabe que esa es una de las razones que debemos de cuidar nuestro testimonio. Porque una vez usted haya hecho algo, el humano cuesta que le perdone. Ahí está, ¿verdad? Ahí está esa mancha y nunca se la imagina, aunque ya no la vea, pero se la imagina. Amados hermanos, Dios no nos ha llamado a hacer eso. Dios nos ha llamado a que nosotros nos gocemos en la salvación que Dios nos ha dado. Él nos ha dado la salvación. Él nos ha dado nueva vida. Cuando no lo merecíamos, cuando estábamos, hermanos, condenados a la muerte, cuando teníamos esa condenación, Él nos hizo libres, Él nos perdonó. Y entonces por eso decía el salmista, que ese gozo de la salvación vuelva a mí. Y también que un espíritu noble me sustente. Otra vez, dice la palabra del Señor que el pueblo, el grupo de personas, ¿verdad? Tenían gozo y sencillez de corazón. Un corazón humilde. Y la palabra del Señor dice que al altivo, el que dice yo soy, es que yo soy bueno, al altivo lo mira de lejos. ¿Qué tal al humilde? ¿Qué tal al que se humilla delante del Señor? Él atiende al humilde, amado hermano. Perseveremos en la palabra, busquemos del Señor. Si hay otro que está resbalando, si le está costando, ayúdelo, hermano. Qué bonito es ayudar a alguien, ¿verdad? Que no puede, que no puede levantarse. Vaya y dele la mano, anímelo. Que pueda sentir su manera de hablar, ¿verdad? Es una manera transparente, que no hay doblez en usted, que usted es íntegro, que si usted dice hermano, lo está diciendo de corazón, que usted dice Dios te bendiga, mi hermano, Dios le bendiga, hermana, lo está diciendo desde el fondo de su corazón, que realmente usted quiere que Dios bendiga a esa persona. Seamos de un mismo sentir, perseveremos en la palabra. Dios nos llama a perseverar, a estar ahí. Cuando nosotros somos constantes, cuando nosotros crecemos, hermanos, entonces hay gozo en nuestras vidas. Hay gozo, el Señor nos llena, el Señor nos ministra. Pero cuando estamos con un pie adentro y un pie afuera, estamos inestables, estamos inseguros. No sabemos, es que, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? ¿Qué tal? Mire, qué bonito el Salmos 91. ¿Se recuerda el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo. Mire, ojo con esto, antes de seguir, que no lo sabemos de memoria, cuando está hablando del que habita, está haciendo referencia al que permanece, al que es constante. De eso se trata, amados hermanos, al que persevera. El que habita, habitar es perseverar, es mantenerse, es estar ahí constante en la palabra del Señor, constante en el crecimiento, el que habita al abrigo del Altísimo. Y ahí vienen las promesas.
morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa qué le hagan, no importa tan mal que le deseen a usted. Pueden desearle lo peor a usted, pero si usted está bajo el abrigo del Altísimo, no tiene que preocuparse de nada. El Señor está ahí para guardarlo, el Señor está para protegerlo. No vendrá ningún mal, dice. Nada, ningún mal tocará tu morada cuando estamos en el Señor, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Perseverar es la clave, ser perseverante en la palabra, ser constante. El resto el Señor se encarga, el Señor trae la paz, el Señor trae el gozo en nuestras vidas. ¿Qué le parece? Pone de pie y le pedimos al Señor que Él continúe obrando en nuestras vidas. Muchas cosas enfrentamos.